Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balca, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 2 de marzo del 2025. Y vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan. Así que vamos a orar. Les pido que me acompañen en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Una vez más nos acercamos a ti, Señor, para pedirte, Padre, que por tu gracia y tu misericordia seas tú obrando, Señor, en la vida de cada persona que van a estar escuchando este mensaje y también en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que si bien tu palabra nos muestra que legalmente somos tus hijos, somos, Padre, redimidos, somos limpiados con tu sangre, también reconocemos, Señor, que en el aspecto práctico todavía te seguimos fallando, que aún todavía, Señor, la carne tiene control muchas veces sobre algunas áreas de nuestra vida y que, Padre, necesitamos sujetarnos a ti, necesitamos, Señor, realmente ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo para poder vivir, Señor, en la demanda que tú nos das en tu palabra. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, de que mientras se comparte tu palabra, seas tu Padre quitando todo velo de las mentes y los corazones de incredulidad, de religiosidad, Señor, para que, Padre, realmente tu Espíritu Santo pueda redarguir, pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, como nos declara tu palabra, y poder de esta manera, Señor, pasar de muerte a vida. Señor, poder experimentar la salvación eterna que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a tener la meditación del verso 19 al 29, donde Jesús va a declarar en qué se fundamenta su autoridad. Ahora, esto es muy importante porque, si se puede decir, también aquí se encuentran los principios por los cuales el creyente también tiene autoridad impartida de parte de Dios, de parte de Jesús, a la hora ser parte del reino de los cielos y un agente importante en esta tierra para ser el portavoz, para ser el heraldo, para ser el mensajero de Dios para aquellos que aún no tienen una relación, un encuentro real y verdadero con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Dios que nos revela la palabra, que es su único testimonio para el hombre. Por eso que vemos algunas versiones de la Biblia que dice Dios habla hoy, porque realmente Dios sigue hablando. Eso tiene un fundamento. Se encuentra en el libro de Hebreos, donde el Señor, a través del autor de Hebreos, que creemos personalmente que es el apóstol Pablo, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas en otros tiempos, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que vamos a meditar en este pasaje y les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 5. Vamos a leer del verso 19 al 29 y usted también tenga un cuaderno de notas para poder apuntar alguna cosa y luego meditar en ello, porque no es cuando viene la revelación no viene solamente por leer la Biblia, sino por escudriñarla. Eso nos va a decir el Señor Jesús, que escudriñemos las Escrituras. Así que vamos a leer, acompáñenme en la lectura, Juan capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y vemos que Jesús ha salido de un acontecimiento dado en un día de reposo. Todavía están en el día de reposo. Estas son las consecuencias de haber hecho un milagro que ya compartimos las semanas anteriores, del paralítico de Betesda, del paralítico que estaba en este lugar donde estaba este pozo, donde estaba este estanque, donde había multitudes de paralíticos, de personas con diferentes enfermedades. Decíamos que era como un hospital este lugar, pero no había remedio. El único remedio era que un ángel bajara de vez en cuando a mover el estanque, pero este hombre tenía serias limitaciones, como lo vimos hace 2 semanas. Entonces, no solamente era que estaba enfermo, sino que no tenía mucho más, un problema más profundo, no tenía siquiera alguien que le ayudara, alguien que se preocupara por él, como la verdad o como la situación de muchas personas en la actualidad, que andan en la indigencia, en el abandono, y aún teniendo familia, aún teniendo familiares todavía vivos que pueden de alguna manera auxiliar, ayudar. Entonces, luego que Jesús sana a este hombre, y este hombre avisa a los religiosos de que es Jesús quien le ha sanado, empieza esta controversia, este enfrentamiento. Y decíamos también de que por causa de que Jesús hacía milagros durante el día de reposo, estos hombres legalistas lo confrontaban, lo asediaban y procuraban matarlo, porque ese era el fin de todo este asunto. Entonces Jesús va a hacer esa proclamación, el versículo 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, aquí empieza Jesús de alguna manera a expresar que Él es realmente el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el hombre elegido de parte de Dios para dar a conocer su camino, el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, en este contexto es donde se desarrolla toda esta exposición, este enfrentamiento y también este fundamento que Jesús presenta para dar testimonio de por qué Él tiene autoridad. Ahora, muchas veces también a nosotros como hijos de Dios se nos margina y también se nos acusa de que nosotros
quizás estamos estableciendo, diciendo que tenemos la razón, que somos los dueños de la verdad. Bueno, realmente nosotros no somos dueños de la verdad. Somos administradores de la verdad de Dios, porque Dios lo ha revelado así en su palabra. Lo único que nosotros, queridos hermanos y amigos, hacemos es reproclamar lo que Dios ya estableció como un principio para todo ser humano. Así que, si bien es cierto, por eso que Jesús va a decir que el que cree su palabra y crea que le envió, tiene vida eterna. Y también va a decir de que el que a nosotros nos escucha y nos recibe, es como si le recibieran a Él, y de esta manera reciben al que le envió. Esa es la secuencia. Eso es, digamos, la expansión de esa autoridad. Entonces Jesús ahora empieza ya en este Evangelio de Juan a declarar esto, a declarar realmente de dónde Él tiene toda esta potestad. Ahora es importante entender esto porque en este breve pasaje Jesús va a hablar de su divinidad, va a establecer sus principios. Y hemos dicho que el Evangelio de Juan lo que habla es de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el elegido, Jesús es el camino. Él lo va a declarar también en Juan capítulo 14. Es decir, Jesús en estos enfrentamientos lo que va a establecer es constantemente que Él realmente es quien dice ser, el Hijo de Dios. Y aquí también va a usar un término muy conocido en el contexto religioso, que es el Hijo del Hombre. Ese título que se menciona en el libro de Daniel. Y ellos conocían muy bien las Escrituras. Entonces, es por eso importante que nosotros podamos comprender en esencia y en profundidad lo que el Evangelio de Juan nos revela. Por eso, una vez más, cuando una persona se convierte, cuando una persona empieza a vivir la vida cristiana, lo primero que recomendamos es de que lean el Evangelio de Juan, una y otra vez, porque la fe viene por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios, y el leerla va a darnos entendimiento, va a abrir nuestros ojos poco a poco para que nosotros podamos fundamentarnos en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? Como dice la Escritura, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y por eso, hermanos, los verdaderos creyentes que han comprendido esto se mantienen firmes, aún en medio de las situaciones adversas, porque saben en quién han creído. Y es poderoso para guardarlos sin caída. Entonces, eso, y también, de alguna manera, este Evangelio nos ayuda a tener identidad. Porque tú y yo, amado hermano, tenemos que tener nuestra identidad bien establecida, de que somos hijos de Dios. Así como Jesús tenía esa convicción de que Él era el Hijo de Dios y por eso daba testimonio. Entonces, al conocer a nosotros, la autoridad de Jesús, y esa autoridad que también nos ha sido dada a través de Él, porque ya Pablo va a decir de que somos el cuerpo de Cristo, Él nos va a decir también en Filipenses de que Él lo ha vencido, lo ha derrotado y ha dado ha puesto por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, eso nos da autoridad. Nosotros, amados hermanos, no somos religiosos, como algunos pretenden o dicen, o pretenden hacerlo creer a mucha gente. No somos religiosos. Lo que tenemos es una relación con Dios. Esa relación es la que nos imparte autoridad y seguridad. Por eso, Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, harán mayores cosas. Y acá también habla de esas cosas que el Padre le va a mostrar. Es decir, es como una impartición. El tener nuestra relación con Dios también hace que nosotros seamos parte de lo que Dios le ha otorgado, le ha dado y ha mostrado en la vida terrenal de Jesús, y que ahora nosotros también debemos estar evidenciando. Debe ser parte
de nuestra experiencia, vivir en lo sobrenatural, reflejar a Jesucristo, porque las señales son las que confirman realmente la palabra de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Entonces dice que ellos predicaban la palabra y las señales les seguían, porque hermanos, eso es lo que hace que la gente crea realmente, se dé cuenta de que es Dios quien está en el asunto. Por eso que Jesús le dijo a ese hijo, a ese hombre noble, ¿no? Y a la audiencia que estaba ahí, si no vieran las señales no creerían. Y es verdad lo que Jesús declaró en ese momento. Entonces, como dice ahí en Juan 4:48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es verdad, porque eso confirma, hermanos, de que es Dios. Dios solamente puede sanar de un cáncer. Solamente Dios puede hacer un milagro creativo y hacer de que un órgano que está deteriorado, está mutilado, está prácticamente ya sin ninguna esperanza, sea recreado, sea hecho nuevo, o aparezcan órganos que ya han sido extirpados, ¿no? Y que Dios los vuelve a poner en ese lugar. Un milagro creativo. Entonces, Dios hace esas cosas porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, vamos a ver. Entonces, ante esta controversia, ante esta luz, este enfrentamiento por causa de la sanidad que este hombre ha recibido y porque él, de alguna manera, sigue orando. Dice, mi Padre sigue trabajando. Él es el Señor del día de reposo. Él puede hacer lo que le dé la gana. Él es Dios, Él no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Y Él es Dios. Entonces, Él es el Señor, y el Señor puede hacer lo que Él quiere. Si Él lo estableció, Él puede quebrantar las leyes. Si Él estableció las leyes naturales, la ley de la gravedad y muchas otras cosas más, Él puede quebrantarlas porque Él es Dios. Por eso que Él caminó sobre las aguas. Por eso que Él ascendió a los cielos, rompiendo la ley de la gravedad, porque Él es Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para contradecirle? Para tener que pedirle permiso para que haga alguna cosa. Y eso es lo que Él está diciendo ahí. Yo soy Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja. El día de reposo fue establecido por causa del hombre, no por causa de Dios. Porque, hermanos, aún así vemos un montón de gente que sigue trabajando, que no tiene descanso. Y eso va en desmedro de su propia integridad física. Eso destruye su hogar, su familia, porque el hombre o la mujer está trabajando durante todo el día, llega agotado a la casa y los hijos ya están durmiendo y no hay una relación tampoco con la esposa, con los hijos, ¿no? Y está bien, se está esforzando por darles algo mejor, pero está descuidando lo más importante, es la relación. Y muchos hijos pueden tener muchas cosas en casa, pero si no hay una relación, está probado de que muchos de esos hijos luego caen en vicios, en la droga, en el alcohol y otro tipo de problemas, porque no está el padre, no están los padres están ausentes. Entonces, Dios estableció el día de reposo para que ese día al menos el hombre tenga la posibilidad de enchufarse con su familia y enchufarse con Dios y gustar de Dios. Entonces, por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El libro de Isaías dice que Él no se fatiga ni se cansa, así que no necesita descansar. Entonces, vamos a ver, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, vamos a ver aquí, una vez más, esa frase
célebre, esa frase que caracteriza el Evangelio de Juan. De cierto os digo. Es un énfasis, es una manera coloquial de decir, esto es cierto, esto es lo verdadero. Está reafirmando, está estableciendo como un principio inalterable, una verdad inquebrantable. Entonces, aquí Jesús está hablando de esa relación, de esa dependencia total y absoluta de Dios. Estas señales y prodigios son la evidencia de que Dios es uno con Él, de que hay una unidad, de que Él es Dios. Está declarando aquí también su divinidad, esa divinidad que ellos cuestionan, porque Él dice que es el Hijo de Dios, que es un Hijo de Dios y se hace igual a Dios, como ellos están afirmando y pensando en el versículo 18. Entonces, Jesús aquí se está proclamando como el Hijo de Dios, no como nosotros afirmamos que somos hijos de Dios, no, sino de una manera más profunda, sino en un sentido de igualdad, de que Él y Dios son iguales en naturaleza y en carácter. Está estableciendo que por esa relación íntima de padre e hijo, entonces Él puede hacer estas cosas, porque Él mismo es Dios. Entonces, si solo Jesús hubiera manifestado que era un hombre, como lo pensaban los judíos, porque decían, tú solamente eres un hombre, no, ¿por qué te haces igual a Dios? Entonces, al decir esto Jesús, y ellos pensar de que Él solamente es un hombre y está usurpando una autoridad al hacerse Dios mismo, esto equivaldría a una blasfemia. Estaba blasfemando, estaba mintiendo, estaba tomándose una atribución que no le correspondía. Entonces, por eso ellos altercaban con Él. Pero Jesús le está diciendo, yo dependo de Él. Y por eso, por esa unidad, por esa relación, Dios me concede estas cosas. Y estas cosas son imposibles. La gente misma decía, nadie ha hecho las cosas que este hombre hace. Entonces, es ahí donde reside el asunto. Es la visión religiosa con la que vemos a Jesús. Ahora, amados hermanos y amigos, eso no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Sigue vigente. Mucha gente, aún diciéndose religiosos, cristianos inclusive, están de alguna manera relegando la persona de Cristo. Muchas veces nosotros mismos, en la práctica, no estamos creyendo que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder para obrar en nuestra vida, para darnos quizás una sanidad, para ver de que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Siempre estamos buscando una forma de poder obtener cosas y a veces recurrimos a Dios solamente cuando ya no nos queda absolutamente nada. Y Dios lo permite, muchas veces lo permite. Se cierran puertas en el aspecto humano para llegar nuevamente a la presencia de Dios. Es como muchas veces hemos dicho, si nosotros no hubiéramos tocado fondo y la mayoría de gente que conoce a Dios ahora como su Salvador, como su Señor, no hubieran llegado a tocar fondo, no podrían vivir esta experiencia gloriosa ahora de tener a Cristo en sus vidas. No tendrían la realidad de la vida eterna. Esa es la cruda y la triste realidad de la humanidad. Y esperan hasta el último momento. Ya cuando están en lo último, ¿no? Entonces están dispuestos a escuchar de Dios. Pero a veces es demasiado tarde.
Porque, hermanos, la fe tiene que procesarse, la fe tiene que incrementarse muchas veces. A veces es un requisito para que nosotros podamos recibir un milagro. Jesús va a decir, por tu fe sea hecho. Conforme creíste, sea hecho. Entonces, a veces la fe es un elemento importante, es el elemento trascendental para nosotros poder experimentar de parte de Dios un milagro. Y aunque hemos compartido el Evangelio, hemos hablado a las personas, termina a veces muriéndose. No experimenta el milagro, porque también le hablamos, le decimos, le damos las pautas, le damos el remedio, ¿no? Y muchas veces la gente no lo toma, no se afirma, pero en otros casos sí vemos el resultado de forma gradual. Vemos de que la persona va mejorando, va saliendo de ese estado, de esa situación, y supera eso, y alcanza la sanidad. Pero muchas veces también alcanza la sanidad, pero después viene el descuido. ¿Me entiende? Entonces son misterios que a veces no podemos explicarlo en un solo mensaje, en una sola conversación. Pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para que demos testimonio. Ahora, Jesús por eso dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, está hablando de que la relación es tan cercana, es tan íntima, que Él lo que ve, lo hace. Y esa es la relación también que existe también en el plano natural. Porque en el plano natural, muchas veces los hijos no van a hacer lo que uno dice, sino también lo que ve, lo que hace su padre. Entonces, está hablando de esa relación de intimidad. Y ahora nos está diciendo también cuál es la clave para nosotros como hijos de Dios. Hermanos, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos experimentar lo sobrenatural, aquí Jesús nos está hablando de un principio inalterable, de un principio que es vital. Es decir, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que tener esa relación íntima para poder ver, por decirlo así, lo que el Padre hace y nosotros también poder hacerlo. Nosotros también poder llevarlo a la práctica. Miren, Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches y Dios le reveló cosas. Le mostró inclusive cómo debía ser el tabernáculo y él lo ejecutó de esa manera, fielmente a todo lo que él vio. Y por eso, porque todo se dio tal y cual lo vio, tal y cual se lo había revelado Dios, por eso que la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, porque ya Dios tenía el tabernáculo no hecho con manos, estaba en el cielo, en su habitación, pero el hombre, por decir así, hizo una réplica de ese lugar donde Dios mora, y por eso Dios lo respaldaba con su presencia. La columna de fuego, la columna de nube estaba sobre ese lugar, descendía sobre ese lugar, y por eso tenía que cumplirse literalmente todo lo indicado. Los sacerdotes tenían que pasar por un proceso de purificación, tenían que tener cierta vestimenta para poder acceder a ese lugar y no ser fulminados. No tenía que haber pecado, no tenía que haber nada inmundo. Y eso, de alguna manera, aseguraba de que la presencia de Dios descendiera a ese lugar, se manifestara en ese lugar. Entonces, igualmente, amados hermanos, Jesús está diciéndonos aquí que esta relación se basa en intimidad, se basa en estar en la presencia para recibir de parte de Dios. Esto es tan importante para nosotros, para todo cristiano, para todo siervo de Dios, para todo pastor. Hermanos, ¿por qué tenemos que estar imitando lo que hace uno, lo que hace el otro? Ah, esto le funciona a fulano de tal, yo también lo voy a hacer en mi iglesia. Sí, puede ser de que sea un principio, pero los principios
también son ejecutados por hombres. Y los hombres tienen que también cumplir ciertos requisitos. Quizás ellos buscaron de Dios, ayunaron, oraron, se santificaron, se purificaron, recibieron de parte de Dios esa estrategia, ese modelo para trabajar, y por eso les funciona. Se los digo, hermanos, porque también un tiempo, hace mucho tiempo, cuando nosotros servíamos en una iglesia, vimos que, bueno, yo no era el pastor titular vio de que funcionaba ese método en otro país. Entonces fuimos, estuvimos ahí observando, viendo cómo funcionaba, pero realmente la iglesia era una iglesia consagrada, era una iglesia que realmente buscaba de Dios, fluían los dones del Espíritu Santo. Y realmente, y lastimosamente, nuestra iglesia en ese momento no era una iglesia espiritual, no era una iglesia que creía en los dones del Espíritu Santo, no creía en el bautismo con el Espíritu Santo, que es lo que activa los dones, que es lo que nos capacita sobrenaturalmente para poder nosotros llevar a cabo una visión y un plan efectivo de parte de Dios. Entonces, pudimos adoptar el método, pero el método se lleva a través de personas. Entonces, no era solamente implantar el método. Sí, hubo un pequeño crecimiento, pero también hubo limitaciones, hubo un freno, hubo un tope. ¿Por qué? Porque las personas a las que se les encargó trabajar con esta temática, con este método, no eran personas santas, no eran personas convencidas, eran personas religiosas que solamente ponían la separata y estaban esperando de que esto funcione. Y eso se detuvo. Hasta que empezamos a buscar de Dios genuinamente, y entonces Dios empezó a santificarnos, empezó a manifestar Dios su gloria, vidas eran transformadas, cambiadas. Pero ya sabemos que la religión es el primer enemigo del mover de Dios, del mover genuino de Dios. Entonces el diablo se levantó, los religiosos se levantaron, empezaron a cuestionar, empezaron a decir muchas cosas. Al final tuvimos que salir de ahí y nos sacaron bajo el título de herejes, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? De que no podemos nosotros hacer nada si no tenemos esa relación de intimidad. Dios tiene la estrategia, Dios tiene el plan. No tenemos por qué copiarnos de tal iglesia, de esta iglesia. Porque ¿cuál es entonces nuestra motivación? ¿Crecer o realmente tener calidad de creyentes? Tener calidad de personas que genuinamente han tenido su encuentro con el Señor. Vamos a adoptar posiciones o actitudes. Miren, entonces aquí la alabanza es diferente, eso atrae a la gente, atrae a los jóvenes. Ya nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero no hay una búsqueda de Dios, no hay santidad. Solamente es un método. Y hermanos, mucho de eso vemos ahora, lamentablemente, en la mayoría de iglesias. Y siempre lo hemos dicho, aunque nos digan a nosotros también religiosos, más parecen discotecas que realmente un lugar de adoración. Está tan oscuro que no se puede ni leer la Biblia. Entonces, aquí Jesús está estableciendo esa relación, esa autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Esa autoridad viene de la unidad, de la intimidad, de la cercanía que tenemos con el Señor. Porque el Señor es el que imparte esa autoridad. Por eso a sus discípulos y a todo verdadero creyente dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Hay un respaldo. Por eso dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando dice estoy con vosotros, está hablando del respaldo.
Sí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no solamente es una promesa de que Él va a estar aquí, sino que es mucho más allá lo que Jesús está explicando y revelando en la Gran Comisión. Es decir, cuando vayas tú a predicar el Evangelio vas a tener mi respaldo. Van a suceder cosas extraordinarias. Van a haber señales, milagros, prodigios. Por eso que en Marcos, que se cuestiona esos versículos en algunos ambientes cristianos de la alta crítica, dice, no, esos versículos no están ahí. Pero hermanos, vemos en el libro de Hechos, ¿no?, que es más que un versículo. Podemos decir ya, bueno, en Marcos sacamos como un apéndice que no sirve esos textos, pero estamos viendo la evidencia en el libro de Hechos. Tanto así que Pedro caminaba y con su sombra la gente era sanada, nos dice el libro de Hechos. Nos dice que Felipe predicaba y la gente era liberada. Los demonios salían despavoridos, la gente era sanada. Porque él predicaba el Evangelio. Entonces, ¿por qué no suceden esas cosas ahora? Quizás me esté saliendo un poco del tema, pero es vital porque ahí reside también nuestra autoridad. Dios nos está hablando a nosotros como creyentes. ¿Por qué esa autoridad no se manifiesta en nuestra vida? Entonces, ahí está la clave. La pregunta es, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Porque ahí es donde Jesús tenía la autoridad. Pero esa autoridad también nos es impartida a nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Wow. En un solo versículo se me está yendo el tiempo. Pero es así como tenemos que ver lo que Dios nos dice en su palabra. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, hay una relación de intimidad fundamentada en el amor. Esto es muy importante. Dice, porque el Padre ama al Hijo, y eso hace que le muestre todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, dice, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces dice, porque el Padre ama al Hijo. Hay una relación de amor. Pero también tenemos que verlo en todo el contexto bíblico. El Señor Jesús va a decir, si me amas, guardas mis mandamientos. El Padre va a decir en el Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, que algunos dicen, no, sí, yo guardo los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, manifestémoslo de la manera que Dios quiere que lo manifestemos. Dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Jesús va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos y pónganlos por obra. Entonces, no es solamente atribuirnos el amor de Dios, no, sí, Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero te va a amar en tal magnitud que no va a haber ninguna restricción de lo que Dios quiere hacer, del plan, tanto para tu vida como instrumento para bendecir a multitudes. Si tú andas en un grado de intimidad, de relación, de obediencia con Dios, allí no hay limitaciones. Hermanos, mucha gente se queja de que tiene problemas, mucha gente se queja de que no hay respuesta, pero estamos andando en este nivel de relación, estamos realmente complaciendo al Padre, porque Él, al ver la obediencia de Jesús, Él no tenía por qué bautizarse, pero se bautizó en obediencia. Él era el Hijo del hombre, Él es el Hijo de Dios, Él no tenía pecado, pero Él estaba cumpliendo obedientemente la asignación del Padre. Y por eso se escucha esa voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros estamos complaciendo el corazón de Dios. Es un desafío para mí, para ti y para toda la humanidad, porque muchas veces hacemos lo contrario, pero tenemos que esforzarnos, y mucho más, porque el Señor viene pronto, y Él viene a llevarse a los suyos, viene a llevarse a los que andan en obediencia.
no andan en religiosidad, no porque van a la iglesia todos los domingos, no porque están sirviendo, porque de repente no estás sirviendo como Dios quiere que sirvas. Porque más que un hecho, más que una acción, que un servicio, es en qué actitud y en qué condición nosotros estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo en santidad? ¿Estamos realmente en total y completa sumisión al Padre, como nos muestra aquí Jesús que estaba? Entonces, dice, porque el Padre ama al Hijo. Entonces, el Padre le muestra todas las cosas que Él hace, porque Jesús está en línea con el propósito de su Padre. Dios lo usa para cumplir con su propósito, establecer su perfecta voluntad en este mundo. Y nos dice, y mayores obras de esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mire, hermanos, ¿por qué nos asombramos nosotros cuando Dios usa a un evangelista, cuando Dios usa a un pastor, a un predicador? Que hay algunos, y creo que podemos contarlo con los dedos de la mano, son contaditos, y nosotros, ¿por qué nos maravillamos? ¿Por qué la gente va corriendo y llena los estadios ahí para escuchar a ese predicador y verlos, cuando deberíamos realmente nosotros estar ausentes y más bien llenarlo de gente que no conoce a Dios, que ellos son lo que necesitan? Pero realmente van más creyentes que gente inconversa. Por eso que cuando hay una campaña evangelística, solamente se convierte en el 10%, porque el 90% que resta son cristianos, que han ido para mirar, cuando esa debe ser la característica de más bien de todo hijo e hija de Dios. No puede ser un hecho aislado ni extraño que Dios use una persona. En el libro de Hechos vemos todo lo contrario, que todos tenían favor con el pueblo, es decir, todos fluían, todos, hermanos, eran llenos del Espíritu Santo, todos de alguna manera predicaban, daban testimonio. Y la Biblia no nos registra todo lo que sucedió con todas esas personas, porque, o si no, tendríamos cientos de tomos de testimonios del libro de los Hechos. Siempre Dios toma lo más característico, lo más particular, pero eso no quita de que Dios no lo siga haciendo con todo aquel que realmente se ha rendido y se rinde a Él. Por eso que vemos también hermanos aparentemente no tan famosos, que Dios los usa. Ora por un enfermo y son sanados, echan fuera demonios. ¿Pero por qué? Porque tienen relación, intimidad con Dios, porque viven en santidad, porque viven en obediencia. ¿Por qué nosotros vemos como un chispazo de vez en cuando algún obrar de Dios en nosotros? Porque quizás en esa etapa de nuestra vida teníamos una relación íntima con Dios. En ese tiempo estábamos más conectados con Él, estábamos más compenetrados en su palabra, estábamos más en oración, en ayuno, que nos sensibiliza a nosotros los oídos, los sentidos espirituales, para poder percibir de Dios lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, aquí vemos de que Él le está diciendo las mayores obras, todas las cosas que Él hace y mayores obras. Ahora, en principio, lo vemos en la vida de Jesús. En principio fue que Él, aún en su ministerio terrenal, resucitó muertos. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, y luego Él resucita de los muertos. Está diciendo mayores cosas, es decir, todavía no se habían evidenciado estas cosas, pero iban a suceder. Jesús está declarando aquí que van a pasar cosas mayores y también la van a negar.
también van a cuestionar. Es increíble que luego que Lázaro resucita, también tienen planeado matar a Lázaro, porque por él muchos habían creído, nos dicen los evangelios. Es increíble. En vez de creer, decir, wow, sí, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Entonces, uno de las primeras mayores obras son de que la resurrección. Luego, nos está hablando de un hecho escatológico. Nos está hablando de un hecho que se va a dar dentro de muy poco tiempo, amados hermanos. Cuando Él hable, cuando Él llame a sus escogidos, cuando Él toque la trompeta y nos va a decir que los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento y de la primera resurrección, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y le recibiremos en las nubes. Gloria a Dios. Eso, amado, sucederá pronto. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás dentro de esa relación? Porque tienes una relación. Interesante. ¿Estás dentro de esa relación? Porque tienes una relación con Dios. De esa relación de los que serán arrebatados, porque Dios lo sabe. Dios conoce todo. Dios está metido en la eternidad. Él ve el principio y el fin de un solo vistazo. Él sabe quiénes estarán y quiénes no desde ya. Pero tú estás seguro que estás en esa relación, digo relación escrita, ¿no? Porque tienes una relación íntima con Dios. ¿Estás seguro? ¿Tienes temor? Dices, no, Señor, todavía no vengas. Porque no estás seguro. Pero la única manera de estar seguro es cuando tú, yo y todo creyente estamos realmente en el centro de su voluntad, haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que nos da seguridad. Pues sí, Señor, ven. Si tienes que venir ahora, mañana, más tarde, yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir estando en tu presencia. Yo voy a seguir obedeciéndote. Yo voy a seguir predicando tu palabra. Yo voy a seguir siendo un instrumento como tú me muestras que debo serlo en tu palabra. Entonces, por eso dice, le mostrarán mayores obras. Y hermanos, en el juicio final, esto nos da la seguridad a nosotros, primeramente, de que escucharemos la voz de Dios, porque tenemos esa convicción, esa seguridad. Y segundo, de que no tendremos temor cuando llegue el juicio final. No tendremos temor. Es decir, yo estoy seguro que no pasaré por esa etapa. Sí pasaré por el juicio. El juicio, porque va a haber un juicio también para los creyentes. Pero porque Dios muchas veces nos mandó a hacer alguna cosa y nosotros de repente obviamos eso. No lo hicimos como Él debería o como Él quería que lo hiciéramos. Y a veces pasa eso. Entonces, dice la Biblia que recibiremos algunos azotes. Un jalón de oreja. ¿Por qué no hiciste así las cosas? ¿No? Ya ves. Pero bueno, ya. Pero no es para juicio. No es para condenación. No es para que nosotros terminemos en ese lugar separado de Dios por la eternidad. Por eso tenemos que estar plenamente convencidos y conectados con Dios. Porque eso nos da seguridad, convicción y autoridad para seguir moviéndonos en este ámbito natural y tener el respaldo de Dios cuando hacemos su obra, cuando hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Continuamos, dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Está hablando aquí de una potestad que solamente tiene el Padre. Y está diciendo, a mí también me ha dado esa potestad. ¿Por qué? Porque son uno. Lo que Jesús está diciendo aquí a estos religiosos, una vez más está reafirmando su divinidad.
lo que ellos niegan, lo que ellos no quieren ver, porque están viendo solamente según las apariencias. Algunos dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿No están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Lo veían solamente como el hijo del carpintero. Hay un libro que dice más que un carpintero, y es verdad, porque Jesús era el Hijo de Dios, tenía esa autoridad, por eso tenía el respaldo, por eso sucedían estas cosas. Y por eso también le da esa atribución que tiene el Padre, porque como el Padre levanta a los muertos, amigos, hermanos, solamente Dios puede levantar a un muerto, solamente Dios puede dar vida. El hombre era una masa de barro y sopló aliento de vida en él y fue un ser viviente. Él tiene el poder a través de su palabra de impartir vida. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él no ha cambiado. Él dice el libro de Hebreos que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, si Dios quitara su palabra, ahorita desaparecemos todos. Absolutamente todos. Pero Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo también a los que quiere da vida. Entonces, con esto que está afirmando Jesús, nuevamente, una vez más, se está atribuyendo la divinidad, ¿no? Porque lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, como un atributo de Dios de resucitar y dar vida, ¿no?, ahora también le es manifestado a través de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí Jesús está hablando de esta nueva vida, de esta vida espiritual y la vida física en el futuro, espiritual y física. ¿Por qué? Porque el hombre está en una triste realidad. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está separado de Dios. El hombre está muerto espiritualmente. Por eso, amados amigos, hermanos, cuando Jesús vino un hombre, le dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme y predica el Evangelio. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es eso de que los muertos entierran a sus muertos? Se refiere de que tú puedes tener vida física, pero puedes estar muerto espiritualmente. Estás separado de Dios. No tienes una relación con Dios. Lo que puedes tener es una religión, pero la religión no salva. Aún permaneces en tu pecado. Es decir, tu naturaleza todavía está activa. No está neutralizada, porque cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y tú tienes el poder de Dios para vencer la tentación, para vencer el pecado, para dejar el pecado. Esa es la gran diferencia. Y ya no tenemos nosotros ese sentir de condenación, sino tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Y que el enemigo, el diablo, está bajo la planta de nuestro pie. Vamos a tener caídas de repente, sí, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso todavía de santificación, por esa relación que tenemos con Cristo. Porque el Espíritu Santo dice que una de sus funciones es que nos convence de pecado. Y al convencernos de pecado, nosotros, como dice Juan, 1 de Juan 1:9, venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y esa paz de Dios vuelve a llenar nuestros corazones y volvemos a esa relación de intimidad con Dios, esa relación de seguridad, de fortaleza. Esa es la diferencia. Mientras que en la religión lo único que hace es tratar de aplacar ese sentimiento de condenación,
pero que está siempre latente. No, con Cristo eso es totalmente arrancado, quitado de raíz. Y la paz de Dios, el gozo de Dios, vuelve a restaurar nuestras vidas. Entonces, vemos que esa vida que ahora el Padre le ha otorgado es que esa vida dada a los creyentes por el nuevo nacimiento. Es lo que el Señor le ha dicho a Nicodemo. Es lo que le ha dado a la mujer samaritana. Es lo que le ha dado a este hijo del noble. Porque si bien es cierto hizo un milagro de sanidad, pero luego este hombre con toda su familia creyeron. Es decir, vino la salvación. Empezaron a tener una relación espiritual con Dios. Les dio vida, vida eterna. Nacieron de nuevo, como le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Tú, si no conoces a Jesús todavía, necesitas, amigo, hermano, nacer de nuevo. Y eso es a través de una relación con Dios. Y Él, el Señor, le ha sido otorgado el dar vida a través de la salvación que Él mismo ofrece. Esa es la nueva vida dada a los creyentes. Como también la vida, la resurrección postrera. Es decir, la muerte todavía tiene efecto sobre nosotros. Si no viene el Señor, experimentaremos la muerte física, pero ya no la muerte espiritual, porque ya no estaremos separados de Dios por la eternidad. Sin embargo, los muertos en Cristo, como dice Tesalonicenses, resucitarán primero al oír su voz, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios. Entonces los muertos resucitarán. Y acá es lo que Jesús va a decir. Seguimos. O vamos a verlo luego. Pero el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una vez más lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Que el Padre es el que da o tiene el juicio. Entonces, al decir que el Hijo también está una vez más reafirmando por tercera vez de manera categórica su divinidad, lo que estos religiosos niegan, la divinidad de Cristo. Porque el juicio también es un atributo, una prerrogativa del Padre. El Padre trae juicio a todo aquel que no anda en línea con su perfecta voluntad. Y entonces también lo vemos en el plano escatológico futuro, que el Hijo ejercerá juicio, el juicio de las naciones. Hermanos amados, el libro de Apocalipsis dice que Él viene, pero ya viene como rey, viene para ejecutar juicio. Y Él lo muestra, nos da algún vistazo en las parábolas. Y las parábolas establecen principios del reino. Dice él, hubo un rey que dijo, bueno, yo voy a tomar posesión, pero me voy y regreso. Y dice que cuando él se fue, los que vivían en esa ciudad dijeron, no vamos a dejar que mande sobre nosotros, que se ha creído. Es decir, rebelión. Y cuando regresó, dice este rey, en esa parábola, dice que ejerció juicio. Nos está hablando de lo que va a suceder en el tiempo postrero. Lo que va a suceder, hermanos, luego que se dé todos los acontecimientos establecidos en la palabra, en el libro de Apocalipsis, Jesús vendrá con sus decenas de millones de ángeles y de creyentes. Van a venir, pero Él dice que Él juzgará a las naciones con vara de hierro. Él viene para ejercer su autoridad. Entonces el juicio final está en manos del Hijo. Por eso aquí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ya no, ahora le ha dicho, de esto te encargas tú. Ahora tú te vas a encargar de esto. Entonces está
él declarando que también tiene este atributo de la divinidad, del Padre. Le ha sido otorgado. El Padre le ha delegado esta prerrogativa al Hijo para el tiempo postrero, para el tiempo final. ¿Por qué? Porque Él hizo todo. Hermanos, y Él tiene todo el derecho, porque Él nos ha dado la salvación. Pero también nos dice el libro de Hebreos que pobrecito de aquel que aún habiendo conocido a Dios, luego se aparta, porque dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. No nos vamos a cansar de hacer énfasis 100, 1000, 1.000.000 de veces si es necesario sobre este punto. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y si nosotros no estamos en línea con su perfecta voluntad, entraremos a juicio. Seremos juzgados, porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Él lo mismo lo dice en su palabra. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí, por cuarta vez, Jesús está diciendo, ustedes tienen que honrarme, porque yo soy Dios. Así, si ustedes no honran al Hijo como honran al Padre, es decir, si ustedes no me reconocen a mí como el Hijo de Dios, ustedes también van a tener juicio, van a ser juzgados duramente. Ahora, por eso, dice aquí, una vez más, Jesús está diciendo de que Él, como Dios, necesita ser adorado, no rechazado. Y estos hombres, estas personas, estos religiosos, ¿no? Estas religiones, como el judaísmo, el islam, los testigos de Jehová, los mormones, hermanos, niegan la divinidad de Cristo. Unos dicen, es un profeta, como el islam, ¿no? El judaísmo dice, no, él no es el Mesías, él no es el Salvador, no es el Mesías, no es el ungido, ¿no? No lo reconocen como tal. Y también los testigos de Jehová dicen, él es un Dios con D minúscula. O sea, es un Dios, es una emanación, o es un Dios inferior. Ahí en sus supuestas Biblias lo nombran un Dios con D minúscula, cuando Él está diciendo que Él es Dios mismo. Y luego, ¿no? Los mormones que dicen que es un ángel. Total, no le están dando, hermanos, la identidad que Él realmente tiene. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Lo consideran a Jesús de una manera inferior, como un profeta, como un maestro, ¿no? Aún el mismo Nicodemo, rabí, maestro. Y Jesús tuvo que ponerle en claro, ¿sabes qué? Ustedes dicen, ¿no? Sabemos que tú has venido como maestro de parte de Dios. Y Jesús le dice, no es así como tú dices, Nicodemo. Y le empieza a hablar ahí. Lea usted nuevamente, Juan capítulo 3. La mujer samaritana, en el capítulo 4. Le dice, me parece que tú eres profeta. No soy profeta. Y luego le dice directamente, ¿no? Porque la mujer dice, sabemos que vendrá el Mesías, ¿no? En algún momento. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús quiere que tengamos el concepto correcto, hermanos amados, que creamos en Él como Dios, que Él es el que puede y tiene todo el poder para hacer lo que dijo que puede hacer. Y nosotros también podemos hacer lo que Él dijo que podemos hacer. Por eso toda potestad nos ha sido dada. Y por eso, luego en el versículo 24 dice, de cierto os digo, nuevamente ese énfasis, esa reafirmación, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Quiénes son los que escuchan? Los que están vivos físicamente. ¿Ok? Tú estás escuchando este mensaje ahora. Pues dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas oír? Porque por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso produce el creer. Primero es el oír con fe y luego eso produce convicción. Y cree al que me envió. Estás creyendo en Dios al creer en Jesús. Tiene vida eterna. Pero si estamos vivos, ¿cómo que vida eterna? Es que estamos muertos. Si no tenemos a Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Puedes tener vida física. Y esa vida física puede acabar mañana, pasado. Estaba viendo antes de empezar este mensaje, antes de conectarnos, un testimonio de una jovencita de 20 años en la televisión que fue asesinada. Y le decían, ¿por qué no estudias? No, tengo un montón de tiempo todavía para dedicarme a eso. No pasaron unos meses. La asesinaron. La mataron. Hermanos, nadie tiene la vida comprada. Absolutamente nadie, ni el que habla. Pero sí podemos tener la seguridad de que nuestra vida está escondida en Dios. Está escondida en Cristo. Porque le hemos entregado nuestra vida. Quizás tú estás pasando una experiencia trágica de enfermedad. Tienes una enfermedad terminal. Te han dicho que te queda poco tiempo. Se están afectando diferentes órganos que van a limitar mucho más tu situación física. Pero quiero decirte algo. Tienes que tomar la decisión más importante, que es entregarle tu vida a Jesús. Porque pueden suceder dos cosas, porque son inexorables. Una es que Dios te sane, ¿sí? Te puede sanar, pero para que tú empieces a vivir de acuerdo a su plan y su propósito, escucha bien lo que te digo, para que vivas de acuerdo a su plan y su propósito, o también cumplir su propósito, de repente partiendo a su presencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, amigos, aún los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, si Él no viene pronto, nosotros también partiremos. Pero ya tenemos la salvación, tenemos vida eterna y tenemos la esperanza gloriosa de que cuando Él venga en las nubes y toque esa trompeta, como he dicho una y otra vez aquí en este mensaje y en otros, los que oigan su voz, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá lo va a decir, escúchalo bien, Jesús no miente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, créele. Miren, dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿De qué? De muerte espiritual a vida espiritual. Y ahora, mira lo que va a decir en el versículo 25. Otra vez usando esta frase, de cierto os digo, es una verdad contundente. Miren, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando de los que están muertos espiritualmente, de su audiencia que estaba ahí, de la audiencia que tenemos nosotros ahora a través de este medio o a través de algún otro medio que nos permite hablarle a mucha gente o a algunas personas que no conocen al Señor. Dice, viene la hora y ahora es decir, en el momento en que tú escuchas este mensaje, en el momento en que tú crees. Dice, y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los muertos espirituales, que están vivos físicamente, pero muertos espirituales, están separados de Dios. Muerte espiritual es estar separado de Dios, no es muerte física, ¿ok? Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Es decir, si tú ahora oyes, crees, entregas tu vida a Jesús, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Si tú mueres físicamente, irás a la presencia de Dios, porque ya tienes vida eterna, porque has respondido positivamente a este mensaje, a la voz de Dios que te está dando a través de nosotros, que somos sus instrumentos. Versículo 26, porque como la palabra
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Una vez más, quinta vez que Jesús está diciendo, yo tengo esa atribución que el Padre me ha dado, porque yo también soy hijo, yo soy el real, el verdadero Hijo de Dios. Dios es el que da vida. Dios es el que sopló el aliento de vida a esa masa de barro que era Adán. ¿Me entienden? Él tiene la prerrogativa de dar vida. Él dijo y las cosas existieron, empezaron a vivir, empezaron a germinar, empezaron a evidenciar vida, valga la redundancia. Entonces dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, hermanos, Él tiene el poder para que luego que sea su crucificado, Él tiene el poder, dice, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Él tenía la seguridad por esa unidad, por esa divinidad que Él tiene. Y también Él resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo. O sea, Él tiene vida en sí mismo. Él dice, levántate, Lázaro, sal fuera. Lo demostró. Entonces no está diciendo una mentira. Está comprobado por los demás hechos que nos revelan las Escrituras, los Evangelios, que esto que Él está diciendo aquí es cierto. Entonces, dice aquí, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también de autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Aquí está diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, está tomando este título que encontramos en el libro de Daniel. Wow, la hora corre y se me está quedando chico el tiempo. Dice, el hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Aquí está hablando del tiempo postrero, porque este término Hijo de hombre que se utiliza en Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 13 y 14, usted puede tomar nota. Daniel 7, 13 y 14. En ese contexto habla de que, en la visión que tuvo Daniel, de que vio a alguien como Hijo de hombre que recibió autoridad para hacer juicio, para declarar juicio en el tiempo postrero, en el tiempo final. Por eso está haciendo esta mención. Y él, al decir esto, también está remarcando una vez más su divinidad, que Él tiene la autoridad, que Él es eterno, porque lo que Daniel vio, lo vio siglos antes, es decir, pero ya como una realidad, y ahora Jesús está aquí, y en el postrer tiempo también estará, porque Él es Dios, Él es eterno, Él no es ese hombre físico que ellos están viendo, Él es Dios hecho hombre. Y cuando está hablando del Hijo del hombre, está diciendo, yo soy verdaderamente hombre, pero también soy el Hijo de Dios. Soy verdaderamente Dios. Soy el Mesías, soy el elegido. Soy el que ustedes esperan pero no quieren ver. Él va a decir, uno vendrá, yo vengo en el nombre del Señor y ustedes no me reciben, pero habrá otro que vendrá en su nombre y ustedes lo recibirán. Hablando de ese que pronto se manifestará y engañará aún al pueblo judío, al pueblo de Dios, al pueblo de su nacionalidad. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Una vez más, está hablando de ese hecho postrero, de la resurrección de los justos, que también hace mención el libro de Daniel. Por eso dice, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ha hablado del Hijo del Hombre y está haciendo mención en el versículo 29 a algo que Daniel también declaró en Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora, esto tenemos que entenderlo en su contexto bíblico. Acá no está diciendo, no está yendo en contra, hermanos amados,
de la doctrina bíblica, tenemos primero que aceptar a Jesús para tener vida eterna. Acá lo ha dicho en los versículos anteriores. Pero ahora, si sacamos este texto del contexto, el versículo 29, y decimos solo, y los que hicieron lo bueno, muchos se van a apuntar. Muchos van a decir, ay, pero yo soy buena gente, yo no le he hecho mal a nadie, me he comportado mejor que otros, ¿no? A comparación de mi vecino, yo soy más santo o soy mejor, ¿no? Pero acá no está hablando de buenas obras, está hablando de que es el fruto de haber sido transformado por el poder de Dios, de tener esa relación con Dios, no religión, sino relación con Dios. ¿Me entiende? Porque Daniel está diciendo eso. Porque vendrá ese día, amados hermanos, va a haber un juicio. Y nosotros seremos juzgados también como iglesia por haber hecho lo bueno y también lo malo, pero no para juicio, no para ser destituidos de la gloria de Dios, sino para recibir algunos azotes, porque Dios también es justo, no va a pasar por alto lo que nosotros no hicimos de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso tenemos que ser como Jesús, porque Él es nuestro modelo. Él le dio gozo al Padre, le dio dicha al Padre, le dio contentamiento al Padre. Y nosotros podemos hacerlo, pero la condición es vivir una vida llena del Espíritu Santo, una vida de obediencia a la palabra, sin objetarla, sin decir esto no, esto sí, sino en completa sumisión. Como Él dice, yo no puedo hacer nada si no lo veo al Padre. Sumisión. La pregunta es, ¿tú estás sometido a Dios totalmente? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El diablo no va a tener parte en nuestra vida si nosotros nos sometemos total y completamente a Dios. Así que acá no hay una división de conceptos ni de principios teológicos. Es primero aceptar a Jesús y la vida espiritual, lo bueno fluirá. Eso es lo que nos dice, ya para finalizar, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice? Miren, vamos a leer desde el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora en Cristo, ya después que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la salvación, le hemos entregado nuestra vida, versículo 10, porque somos hechura suya, escuche bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice una frase, no somos salvos por obras, sino somos salvos para buenas obras. Es decir, antes de Cristo nuestras obras, por más buenas que aparentemente fueran, la Biblia nos dice en Isaías que son trapos de inmundicia. Pero ahora en Cristo son buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has rendido tu corazón? ¿Le has dicho, Señor, reconozco que he fallado? No, la religión no te salva. Te salva el haberle entregado tu vida a Jesús. Si tú todavía no lo has hecho en esta mañana, tienes que hacerlo. Es la decisión, va a ser la decisión más importante, porque tiene trascendencia eterna. Hoy es un día de quiebre, un día de cambio, un día entre un antes de Cristo y un después de Cristo. Así que, si tú no lo has hecho en esta mañana, te invito a que hagas esta oración de fe. Se lo diga sinceramente a Dios de todo corazón, porque esto es lo que te va a dar esa salvación que Él nos promete
es convertirte realmente en un hijo, en una hija de Dios. Cierra tus ojos por un instante y haz esta oración, diciéndole al Señor: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que yo debía ocupar, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego a ti para que tú a partir de hoy seas mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste de todo corazón esta oración, la Biblia dice de que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y ya, como dice el versículo 5:24, no irás a condenación, sino que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y hoy, si tú partieras a la presencia de Dios, partieras de este mundo, irás directamente a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Pero si no te llega todavía esa hora, hay un camino que recorrer. Tú tienes que vivir, como hemos dicho en esta oración, conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que aprender de lo que Dios te ofrece como herencia en su palabra. Así que nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orar por ti, queremos ser instrumentos para edificar tu vida, para que tú conozcas más de Dios, para que des fruto, porque Juan 15 dice que Él quiere que tú lleves mucho fruto, porque así te conviertes realmente en un discípulo de Cristo. Así que escríbenos, contáctate con nosotros y algo más, comparte este video con algunas personas que todavía no conocen al Señor, o personas que se han apartado de Dios, porque algunos que ahora están en ese proceso de enfriamiento y ni se recuerdan, Cristo viene pronto. Comparte este video con tus amigos, tus contactos, familiares, personas que no conocen al Señor, personas que se han apartado de la fe, porque tú estarás siendo así un instrumento para que ellos también le conozcan. Una vez más te recordamos que estamos los miércoles 7:30 de la noche para tener tiempo de oración. Ahí oramos por las necesidades de muchas personas y también si tú te conectas con nosotros podemos orar por cualquier petición tuya. Y los días domingos como hoy, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de edificación y salvación. Gracias una vez más y recuerda, Cristo viene pronto. Bendiciones. Prepárate.